Inmigración aquí en Estados Unidos da para todo. Resulta que ahora los planes de Tocuyito, la cárcel que queda en Venezuela, ahora son jueces de inmigración aquí en Estados Unidos. Vamos a conversar sobre eso con nuestro abogado Jesús Reyes. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Y sí, bueno, esa sorpresa, lo que está pasando allí en esa casa de edad que me deja sorprendido, pero al mismo tiempo no, porque de hecho eso es un ejemplo de varios tipos de fraude migratorio que han ocurrido y que es importante que nuestra comunidad sepa cómo poder saber si es que van a ser víctimas de fraude y qué deben hacer si llegasen a ser víctimas de estas personas. Así que qué importante que tengamos este espacio para discutir eso. Sí, resulta que estos planes se hacían pasar por jueces, también tengo entendido que por abogados de inmigración hacían las audiencias y estafaban a la gente aquí en Estados Unidos. Ese es un nuevo tipo de estafa, eso está nuevecito. Además, los canales tradicionales aquí han dado cuenta, han reportado sobre el asunto. ¿En qué consistía el fraude, Jesús? Sí, bueno, de hecho han habido varios tipos de fraude, pero este específicamente consistía de que a las personas se les garantizaban que iban a tener una residencia, una ciudadanía, un beneficio migratorio. Y específicamente en este caso lo interesante era que el supuesto abogado hacía que las personas acudieran a una audiencia virtual y en la audiencia virtual aparecía un supuesto juez de inmigración que tenía la bandera americana atrás, el símbolo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como una audiencia de verdad. Y básicamente le hacían creer a la persona que un juez o un oficial de inmigración era el que le estaba haciendo las preguntas. De hecho, hasta ponían un acento americano para tener estas audiencias y le hacían entender a la persona, o le hacían creer a la persona que tenían una audiencia de inmigración, ya sea para su residencia, para su caso de asilo, entre otros. Pero más allá de este hecho de que, verdad, es bien desafortunado, pero también causa risa, es que es un ejemplo de un problema mucho más grande que está ocurriendo en procesos migratorios de inmigrantes que vienen aquí a los Estados Unidos. Y es importante que las personas sepan cómo pueden determinar si una persona les está cometiendo fraude o no. O sea, existen mecanismos por el cual una persona, un inmigrante, puede saber o puede cerciorarse que la persona que lo está asesorando tiene la licencia y tiene la capacidad y la certificación necesaria para poder defenderlo. Número uno, es sumamente importante que las personas que estén representadas confirmen que ese abogado que los está representando está licenciado en los Estados Unidos. ¿Cómo se puede asegurar eso la persona? Por medio del número de baja de ese abogado. Todo abogado en los Estados Unidos debe de tener un número de licencia. Y de hecho, han habido clientes que me han preguntado y a principio de mi carrera me ofendía, ya no, porque son tantos las cosas que han pasado y los fraudes que yo le digo a la persona, vamos a chequear, aquí yo salgo en el sistema y es importante que las personas chequen eso porque hay un sinfín de personas, tanto notarios como licenciados no o abogados no licenciados y también estos personajes que se están haciendo pasar por gestores legales y muchas veces terminan causando problemas a las personas y terminan ellos perdiendo su dinero y su tiempo. Jesús, este grupo que estaba estafando en esta modalidad, ¿tenían algún representante físicamente aquí en Estados Unidos o todo era virtual? Era virtual y ellos son, bueno, muy inteligentes en ese sentido. Muchas veces ellos ponen números de teléfono donde las personas se contactan, ya sea por WhatsApp o números de teléfonos aquí en los Estados Unidos, y de alguna forma se la ingenian para que exista esta comunicación desde el exterior. Entonces, por lo menos en este caso, eran personas que estaban operando desde una cárcel en Venezuela. Y de hecho, en el reportaje que la cadena Univisión publicó, una señora perdió más de $3,000 y me da dolor porque la señora habla, también un inmigrante, que dice que eso eran todos sus ahorros, que ella vino aquí a luchar, a reunir el dinerito que hacía limpiando casas para dárselo a estas personas. Pero hemos visto casos y de hecho también nos ha tocado a nosotros de personas haciéndose pasar por mí o por personas que trabajan en mi firma, y esto le ha pasado a muchísimos abogados
que agarran nuestra información y hacen ver que tiene cierta legitimidad y le dicen a las personas, contáctense a este teléfono. Por lo menos ese documento es totalmente falso y agarran documentos que los hacen ver, hasta imagínense, un número de seguro social, un abogado no va a su número de seguro social. Y entonces han creado este tipo de cosas y esto ha hecho que muchas personas caigan en esa trampa. Entonces, esto es solo un ejemplo de un problema mucho más grande que le ha pasado a muchísimos abogados aquí en los Estados Unidos, firmas legítimas que de verdad estamos ayudando a las personas y estamos licenciados para hacer este trabajo. Han habido criminales, notarios que han tomado ventaja de la comunidad inmigrante. Entonces, importantísimo que las personas que estén representadas primero verifiquen la información de su abogado, su número de contacto, dónde están localizados, y una de las formas más fáciles que pueden saber si ese abogado tiene la autorización para ejercer derechos aquí en los Estados Unidos es chequeando su número de licencia. Esa licencia esté en la barra del estado. Eso es una database que todos los estados de la Unión Americana tienen y las personas pueden chequear si un abogado está registrado debidamente y debidamente licenciado o no. Lo que pasa es que muchas veces los inmigrantes llegan con temor, llegan, ¿sabes?, frente a estas situaciones y quizás le da hasta vergüenza pedirle las credenciales al abogado. Y yo quiero que tú refuerces eso, que ustedes no se ofenden, los que son de verdad abogados no se ofenden porque les piden unas credenciales, ¿no? 100%, y es importante y estamos conscientes, sobre todo, bueno, personas que ya hemos hecho esto por un tiempo, de esta realidad que está pasando, y la única forma que tiene una persona de cerciorarse de que la persona que lo está representando es un abogado de verdad es por medio de su licencia. Eso es información pública, de hecho, o sea, no hay secreto, es algo que se debe esconder, y de hecho es la forma que muchas personas han podido verificar. Por lo menos en nuestro caso, que se hizo el abogado Jesús Reyes, que se hizo un abogado licenciado, o como muchos otros abogados que también ejercen honestamente y han podido ayudar a la comunidad. Pero lo que ha pasado ahora es que ha habido un sinfín de gente, tramitadores, abogados no licenciados en los Estados Unidos, porque ese es otro tipo de estafa. No, que yo soy abogado y entonces después se investigan, no, la persona es abogada de su país y después ejerce hace 20 años. Eso no es abogacía que permite a una persona representar a alguien en un proceso migratorio. Y en el peor de los casos, estos individuos que son 100% criminales cometiendo fraudes, pero muchas veces las agencias de investigación y de policía aquí en los Estados Unidos están atadas de las manos en cierto sentido, porque muchas de estas personas están en el exterior y se les dificulta a ellos poder ejercer las leyes o poder penalizarlos o que vayan a la cárcel porque no se encuentran aquí. Nosotros hemos detectado a estas personas y están operando en muchos de nuestros países, Venezuela, Colombia, entre otros países. Entonces, esto no es para que las personas entren tampoco en pánico, pero que simplemente no vayan a venir y agarren cualquier persona que les diga yo soy experto en esto y los contraten, porque han habido muchos fraudes. Es importante que las personas sepan qué es lo que está pasando y me da dolor porque hay personas que hacen un sacrificio grandísimo para venir a este país. Muchos cruzan una frontera, muchos esperan años para venir aquí y pasar otro problema más a manos de muchas de estas personas que son inmigrantes ellos mismos o son hispanos. Entonces, bien desafortunado, pero seamos inteligentes y veamos formas de cómo poder combatir esto y de asegurarnos que las personas que nos estén representando lo estén haciendo debidamente y estén autorizadas para hacerlo. Y lo que tú dices, qué tristeza, quizás era todo el dinero que una persona tenía para su proceso migratorio y tiene que empezar de cero, ¿no? Así es, pero es tratar de tomar conciencia de esto y como digo, no se trata de que las personas ahora entren en pavor y es simplemente cerciorarse y como dijiste, Patricia, me parece muy bien de un abogado que de verdad se tome esto en serio y esté consciente de la situación, se va a ofender si una persona chequea su licencia y se asegura si es abogado o no. Entonces no tenga miedo si las personas que nos están viendo no están seguros si las personas que lo están representando es abogado o no abogado. Pídele su información, chequee si esa persona tiene esa licencia, que usted está en todo su derecho de hacerlo. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. De nada, Patricia, un abrazo.